Introducción. Dentro de la química orgánica nos encontramos con diferentes compuestos y estructuras que hacen de esta rama una de las más hermosas e interesantes en el mundo de la química. La química orgánica presenta ciertas características importantes que la hacen destacar sobre la inorgánica. Una de ellas es la llamada isomería. Pero, ¿qué es la isomería? Isómeros. Cuando hablamos de un isómero, nos referimos a aquellos compuestos que poseen una misma fórmula molecular, pero con diferentes estructuras y propiedades físico-químicas. Esto debido a que los átomos se reagrupan de tal modo que constituye dos moléculas totalmente diferentes. La isomería puede ser dividida en dos partes, estructural y estereoisomería. Comenzamos hablando con la isomería estructural, que es cuando dos compuestos con el mismo número de átomos tienen los enlaces entre ellos de una manera diferente. Esto se da de tres formas. La primera es de cadena, que tienen el mismo grupo funcional y, vaya la redundancia, la estructura de la cadena es diferente. El segundo es de posición, que es cuando el mismo grupo funcional tiene una posición diferente dentro de la misma cadena. Y el tercero es de función, que con la misma fórmula molecular los grupos funcionales son diferentes. En los ejemplos se puede observar primero de cadena cómo la estructura de la cadena está de una manera diferente. El de posición, en el cuadrito rojo están señalados como dentro de la misma cadena cambia la posición. Y el de función, que nos señala cómo los grupos funcionales son diferentes. Si bien la isomería estructural habla sobre la estructura de la cadena, la estereoisomería es cuando se tiene una misma estructura, pero los átomos se distribuyen de una manera diferente en el espacio. Y esto surge a dos clasificaciones. La primera es la geométrica, cuando los átomos pueden sustituirse unos a otros por medio de enlaces cuando estos van girando. Y la segunda es la óptica, que difieren en comportamiento cuando adquieren una luz polarizada. Es básicamente un reflejo óptico, que es lo que hace que la estructura se vea diferente. Y bueno, si bien la isomería es algo muy interesante, tenemos que estar conscientes de lo peligroso que es. Un compuesto puede ser realmente inofensivo, pero cuando los isómeros se mezclan, que es algo que vamos a conocer como el gemelo malvado, puede ser peligroso para la salud, puede ser peligroso para quien esté manejando con él. Entonces se tiene que conocer lo que estás haciendo, se tiene que saber los riesgos a los que estás expuesto y se tienen que tener al alcance las medidas necesarias para evitarlo. Nosotros vamos a hablar sobre el naproxeno, el cual es un medicamento que surgió a la venta en 1976 en Estados Unidos. Es un medicamento para tratar la fiebre, inflamación y esas cosas. Entonces vamos a mostrar cómo el naproxeno, si bien es un medicamento que es beneficioso para nuestra salud, el cómo un pequeño error de isomería puede hacer todo lo contrario y tener efectos muy malos para nosotros. Entonces, sigue mi compañero. Para entender más acerca del gemelo malvado del naproxeno, tenemos que dar unos ejemplos. En la química, a diferencia de la biología, se utiliza el sistema de nomenclatura RS, que es más preciso y puede utilizarse de manera más amplia. La diferencia entre un par de enantiómeros puede parecer muy pequeña, pero en algunos casos pueden tener efectos biológicos muy diferentes. Un ejemplo de esto es la forma D del medicamento Ethambutol, que se utiliza para la tuberculosis, mientras que la forma L causa ceguera. Hay varios casos en los que solo se encuentra un enantiómero en la naturaleza o en la producción del mismo cuerpo humano. Por ejemplo, normalmente solo las formas L de los aminoácidos se utilizan para producir proteínas. De manera similar, el enantiómero D de la glucosa es el principal producto de la fotosíntesis, mientras que la forma L rara vez se ve en la naturaleza. Aquí se pueden apreciar las dos estructuras del naproxeno, el N-naproxeno, que es un antiinflamatorio, y el R-naproxeno, que es una toxina al hígado. Como estábamos comentando, aquí vamos a ver los efectos que tienen el naproxeno, los cuales son las apariciones de úlceras gastrointestinales, los daños cardiovasculares y enfermedades asociadas con el corazón. Como mencionábamos anteriormente, el isómero R es hepatotóxico, lo que quiere decir que existe una inflamación del hígado como reacción a determinadas sustancias a las que estuviste expuesto.
La hepatitis tóxica puede ser provocada por el alcohol, las sustancias químicas, los medicamentos o los suplementos nutricionales. La mayoría de los medicamentos quirales se comercializan de forma de racematos, pero podemos observar en algunos casos solo uno de ellos se puede usar en terapéutica debido a que presentan diferentes actividades biológicas, farmacológicas, sociológicas, etc. Una forma de prevenir confusiones es nada más que la experiencia y el saber diferenciar entre ellas. A continuación les mostraremos cómo. En este caso, nosotros vamos a explicar lo que es el sistema RS, que se usa para describir la configuración de un centro quiral. Aquí lo que nosotros tenemos es una molécula donde tenemos un carbono, hidrógeno, bromo, yodo, cloro, y lo que nosotros vamos a hacer es priorizar los grupos que están unidos al átomo central, en este caso de acuerdo al número atómico. Entre más grande sea el número atómico es el que le vamos a dar una prioridad. En este caso el yodo, con su número atómico que es 53, le vamos a poner la letra A o el número 1, cualquiera de los dos funciona. Después el bromo llevará la letra B, el cloro la letra C y el hidrógeno la letra D, ya que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Después lo que haremos será trazar una flecha que comenzará en la letra A y terminará en la D. Si está en el sentido de las manecillas del reloj, quiere decir que estamos utilizando una notación R. En cambio, si está en el sentido contrario de las manecillas del reloj, quiere decir que estamos utilizando la notación S. Ahora, de igual forma, tenemos la notación RS con grupo D en cuña. En los ejemplos anteriores, el grupo D siempre queda por detrás del plano formado por los tres sustituyentes de más prioridad. Si en el grupo D está hacia nosotros, la configuración del carbono es contraria al giro. En este caso, el grupo de menor prioridad está orientado hacia nosotros. Se dan prioridades, pero la notación del centro quiral es contraria al giro. Así, giramos el sentido de las agujas del reloj, pero la notación es S. Y finalmente tenemos la notación RS con grupo D en el plano. Una solución es girar la molécula para dejar D al fondo, pero también podemos usar un truco que permite conocer de forma sencilla la configuración absoluta de un centro quiral. Esta idea se basa en cambiar el grupo D por el grupo que va en el fondo. Un cambio de dos grupos supone cambiar la notación del centro quiral. El cambio del hidrógeno por el yodo cambia la notación de la molécula. Después de hacer el cambio del centro quiral tiene notación S, por lo tanto, la molécula de partida será R. De igual forma, en las referencias dejamos un link de YouTube en el cual pueden ver esto un poco más explicado de forma un poco más extensa con más ejemplos para que les quede aún más claro. Bueno, ya hemos llegado a las conclusiones. Nuestros compañeros, incluyéndome, al realizar este trabajo aprendimos sobre la importancia de la isomería, el cual, como una pequeña diferencia, es la clave en el desarrollo de todo lo que caracteriza a un compuesto y lo peligroso que puede llegar a ser si es que no se trata de una forma correcta y responsable. Pues en este trabajo aprendimos específicamente sobre el naproxeno, cuál es su importancia, su uso. Esto nos hizo comprender de mejor manera en el que el gemelo malvado puede llegar a afectar a seres vivos cuando su isomería llega a ser conjuntiva.